tenemos un contacto muy especial. Estará con nosotros el fisioterapeuta Gerson Guamanchumo. Él estará en vivo desde Perú para hablarnos acerca de la cervicalgia. ¿Ha escuchado usted este término? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de esto y acerca de todo lo que debemos de saber en torno a este tema con un especialista. Así que con un fuerte aplauso lo recibimos y le damos la más cordial bienvenida. Saludos hasta Perú, Gerson. Hola Lizzy, hola Lu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar con ustedes una vez más, compartiendo, dándole muchas ganas para recibir un poquito de granito de arena, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias Gerson de antemano para ti también por estar compartiendo esta mañana con nuestros televidentes y hoy vamos a tratar este tema que yo creo que más de alguna vez en nuestra vida hemos padecido de estos dolores, sin embargo omitimos la información en cuanto de qué se trata, del por qué se da también y algunas posibles soluciones, así que nos encantaría que tú hoy nos amplíes información sobre el tema. Bien, cuando nosotros hablamos de cervicalgia, normalmente lo traducimos a un dolor a nivel cervical, a nivel de nuestro cuello. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas llegamos a sufrir de un dolor cervical. Nos molesta el cuello, quizás porque nos limita los movimientos para hacer giros, para agachar la cabeza, quizás para extenderla. Y esto nos va generando cierta preocupación. Acudimos muchas veces al médico para saber qué cosa es lo que nos está pasando y pues vamos, lo que nos dicen es que simplemente tenemos una cervicalgia, pero en realidad la cervicalgia me está indicando qué cosa es lo que tengo. Esa sería una primera pregunta, ¿no? Para tratarme la cervicalgia verdaderamente me va a bastar con ese nombre, con esa etiqueta, pues en realidad no. Para nosotros desde fisioterapia poder tratar un dolor cervical, tendríamos que buscar una posible causa de la afectación que lo genera, una posible causa de lo que lo genera. En este caso, anteriormente habíamos hablado sobre las lumbalgias y, por ejemplo, muchos de los dolores a nivel cervical tienen algún antecedente de dolor lumbar. Si bien es cierto, son zonas que están, digamos, en diferente lugar, pero vamos, que nuestro cuerpo está enlazado casi en uno solo, tiene un mismo mecanismo de movimiento, de flexibilidad. Tenemos muchos músculos que nacen a este nivel en la parte baja y pues tienen un recorrido hacia niveles superiores. Eso en un primer momento. Nosotros también tendríamos que considerar el aspecto importante que es el sueño o el descanso. Si en realidad nosotros nos enfocamos mucho en cómo poder lidiar contra este tipo de dolor a nivel de la columna, pero en realidad estamos considerando el sueño, estamos considerando tener un buen descanso. Ese es el primer aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder mejorar este tipo de dolores a nivel cervical también. El otro aspecto no menos importante es el tema de la hidratación. Ojo, nuestra columna, correcto, vamos a hablar a nivel cervical, si es que la observan ahí de costado, tiene 7 niveles, correcto, 7 vértebras cervicales. Cervical 1, 2, 3, cervical 4, OC4, cervical 5, OC5, cervical 6, C6 o cervical 7, C7, que también la conocen en los informes. Pero estas vértebras que están superpuestas unas sobre otras tienen un soporte intermedio que vienen a ser los discos intervertebrales. Y estos discos intervertebrales son los que nos generan ese soporte, ese apoyo para, en este caso, para la cabeza. ¿Sí? Para la cabeza. Y a su vez, pues también nos permiten realizar ciertos movimientos. Entonces, si tenemos estos discos intervertebrales, en realidad muchos de estos discos llegan a sufrir por deshidratación.
¿ok? Entonces, a veces vamos, nos sacamos una radiografía, un tipo de resonancia magnética, y en nuestro informe nos dicen que el disco está deshidratado, ¿no? Miren, algo tan simple por donde nosotros empezar a cuidar nuestro cuerpo, en este caso nuestra columna. Hablábamos sobre los niveles de las vértebras cervicales, y fíjate de que te había mencionado a los huesitos, te había mencionado un poquito a los discos, pero que también tenemos unos pequeños cables, por así decirlo, que vienen a ser los nervios, ¿sí? Que salen por algunos agujeros, que están en la columna, ¿correcto? Estos nervios, estos tipos cablecitos, que se van, en este caso, hacia nuestro brazo, ¿sí? También pueden llegar a estar, digamos que, comprimidos, apretados, ¿correcto? Y haciendo una compresión sobre estos nervios, y estos me pueden desencadenar alguna molestia hacia mis brazos. En algunos pacientes pues llegan las molestias, dicen que sienten medio adormecidas las manos, los dedos. Entonces, muchos de estos síntomas a nivel del miembro superior pueden llegar a tener también un origen a nivel de la columna vertebral cervical. Es diferente, por ejemplo, si es que yo tengo un adormecimiento de la parte externa de mi mano que de la parte interna de mi mano. O sea, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Es diferente que mi adormecimiento, en este caso, puede verse afectado el tema del nervio mediano. Este nervio mediano que pasa por la muñeca, ¿correcto? Es diferente cuando yo también tengo algún tipo de afectación en mi hombro, y este hombro muchas veces cuando yo lo elevo, ¿correcto? Yo lo elevo, por ahí me genera tipo quemazón, se me cansa rápido mi hombro, no puedo mantenerlo en una posición elevada, y automáticamente voy sintiendo tipo unos cablecitos que recorren por mi bracito y me van generando los adormecimientos. Entonces, te menciono todos estos factores porque para poder hablar de un dolor cervical y cómo mejorarlo, básicamente tendríamos que considerar cada uno de estos aspectos para poder darle un mejor tratamiento al paciente. Y no simplemente quedarnos con el término de cervical, que en realidad, como te repito una vez más, no nos indica mucho, en realidad no hay mucha ciencia con el nombre cervical. Entonces, hay algunas personas que de repente tienen algunos tipos de mareos también. Tengo un dolor cervical, pero vamos, ¿sabes qué, Gerson? Me dicen, también siento mareos. Es importante, por eso, evaluar al paciente y ver en qué condiciones ingresa a nuestro consultorio. Los mareos también nosotros podríamos considerar, por ejemplo, el tema de las arterias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que si nosotros observamos esta columna vista de costado, también tenemos un cable tipo rojo que viene a simular a las arterias que pasan por la columna. Una arteria, la arteria vertebral puede llegar a ser comprimida y de esa manera puede generarme algunos tipos de mareo. Entonces, para cada caso, si es que es una afectación propia del disco, si es una afectación propia del nervio, si es una afectación propia de la arteria, si es una afectación propia a nivel muscular quizás, ¿correcto? Donde yo de repente observo mi columna, fíjate que a nivel cervical tengo una curva, mi curva se va hacia adelante, ¿correcto? A nivel dorsal mi curva se va hacia atrás, a nivel lumbar mi curva se va otra vez hacia adelante. Entonces, si la vemos en conjunto, la columna va teniendo curvaturas que van generando tipo compensaciones naturales para diferentes tipos de actividades en nuestro día a día. Pero ¿qué es lo que pasa? De que a veces esta curvatura fisiológica que tendría que ser natural en nuestro cuerpo comienza a perderse. Se pierde y más bien se pone media rectificada la columna cervical. ¿Y en qué casos puede aparecer? Vamos, digamos que puede aparecer cuando yo utilizo mucho mi celular. Estoy de costado, ¿correcto?
Estoy de lado y estoy con mi celular hacia abajo y estoy generando una flexión cervical en este sentido, haciendo de que se rectifique, por ejemplo, mi columna cervical. Otro de los casos es cuando yo también me anticipo, quizás tengo algunas emociones, por ejemplo, que yo sea muy irritable. ¿Qué pasa si es que yo soy muy irritable y de repente encuentro a alguien que no me agrada, que no me gusta algún comentario, ¿no? Entonces yo automáticamente saco mi cabeza, ¿no? Anticipo mi cabeza y mi cuello y digo, ¿qué cosa estás diciendo? ¿Qué te pasa a ti? Entonces, de esa manera, esa emoción, esa actitud que yo voy teniendo, ¿no? Cuando me molesto, quizás me enfado, quizás poco a poco voy estimulando, voy haciendo de que esta columna cervical pues vaya perdiendo su curvatura natural que había comentado en un principio y se vaya rectificando. Ahora esa rectificación pues lo más normal es que me llene de músculos tensos, ¿no? Músculos tensos, en un primer momento el músculo comienza a espasmarse, después se llena de contracturas y esta rectificación pues ya me va a generar un atrapamiento pero casi global en toda la columna cervical. Entonces, digamos que hay diferentes factores que pueden causar un dolor a nivel cervical, pero es importante siempre saber la posible causa. No todos vamos a cursar cervical, que tengo, ok, Rixi, estás diagnosticada con cervical. Te voy a hacer el tratamiento que quizás para Luz Mabel, que también sufre de cervicalgia, le voy a hacer el mismo tratamiento. No puede ser así. No puede ser así. Yo también sufro de cervicalgia, no puedo hacer el mismo enfoque, el mismo tratamiento. Tengo que identificar cuáles son de las posibles causas que me está originando este dolor y a raíz de eso poder hacer un buen plan de tratamiento. Hay una estadística, hablábamos de Rix relacionado a ustedes, Luz Mabel, y es que también es cierto, la estadística manda de que lastimosamente sufre más de dolor cervical las mujeres que nosotros los hombres, ¿no? Entonces esto es, digamos que una realidad que se va dando de acuerdo a estudios. Existen otras, digamos que posibles afectaciones como por ejemplo el fumar, los cuadros de estrés también. Entonces, estos cambios emocionales, ¿no? Estos cambios emocionales, todos estos factores también me pueden condicionar a llegar a tener un dolor propio a nivel cervical. Y nada, pues entonces tratarlo, pues hay diferentes maneras de poder trabajarlo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Fisiotema, aquí en nuestro centro, nosotros lo que buscamos, partimos de esa evaluación y a raíz de esa evaluación nos podríamos ayudar también en tecnología. Estamos en 2021 y si bien es cierto la tecnología va avanzando, tenemos algunas máquinas que nos sirven mucho para luchar contra este dolor y también pues el razonamiento clínico, ¿no? Este razonamiento fisioterapéutico para nosotros poder hacer algunas maniobras a nivel cervical, comenzar de repente a liberar un poquito la musculatura, trabajar las fascias y complementarlo nosotros con ejercicios de estiramiento o ejercicios fisioterapéuticos. Existen casos donde cuando estas molestias se irradian hacia mi brazo, pues tenemos una herramienta de fisioterapia que se llaman los ejercicios neurodinámicos y que mediante posiciones, digamos que por ciertos ritmos coordinados, podríamos llegar a mejorar ese deslizamiento que a veces por el nervio se le ha atrapado, el nervio no le gusta estar comprimido ni atrapado, y tranquilamente con los ejercicios el nervio otra vez se empieza a mover y se van minimizando los síntomas. Por supuesto, doctor. Pero bueno, en realidad esto me decías. Claro que sí, doctor. Mencionó algo muy importante y es acerca de la hidratación y también cuando descansamos. ¿Usted recomienda
que la persona utilice almohadas para dormir? ¿O cuál es la recomendación de su parte a la hora de descansar? ¿Cómo deberíamos de descansar para evitar malas posturas y futuros dolores como este? Mira, voy a ir un poquito al revés de tu pregunta, porque mencionaste las posturas. En realidad, a veces nosotros ligamos las posturas al tema del dolor, ¿ok? Y eso en realidad tiene cierta implicancia, pero no es a un 100%. Mi postura no me puede condicionar al dolor. Quizás si te digo, ¿cuál sería la mejor postura? En realidad, la mejor postura siempre va a ser la siguiente. Cuando vienen a consulta y me dicen, Gerson, ¿qué postura puedo yo adoptar? Yo siempre voy a recomendarles que la siguiente postura, es decir, no mantenernos en una sola posición, ¿correcto? No es necesario que yo esté aquí, por ejemplo, para mantenerme frente a mi ordenador y empezar a trabajar. En algún momento voy a colapsar. De repente voy a estar cruzándome de piernas, ¿correcto? Pero ¿cuál va a ser mejor postura? Siempre estar modificándola y cambiándola. Y esto no sucede en el sueño. Muchos de nosotros, en realidad todos, es muy difícil encontrar una persona que pueda controlar las posiciones para nosotros dormir. Sucede que nos acostamos de una manera y aparecemos de otra, ¿cierto? Entonces, es difícil controlarlo. Es difícil controlarlo, pero si lo vamos a relacionar con las posiciones de las almohadas, yo lo que recomiendo básicamente influye mucho la costumbre que nosotros tengamos. O sea, porque yo me interesa, a veces el paciente puede tener el dolor cervical hace años, vienen hace 8, 10 años. De repente la persona tiene 50 años y sufre el dolor cervical desde los 18, desde los 20 años. Entonces, intentar modificarle ese hábito del sueño con una almohada, porque sabes que vamos a retirarnos la almohada, vamos a bajar la almohada, a veces es un poco más chocante. En este caso, la recomendación sería siempre adaptar de acuerdo a mi cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo, imaginando que yo estoy echado, ¿correcto? Aquí está mi colchón, no tendría que utilizar de repente una almohada muy ancha para que mi cabeza me haga esto, ¿correcto? Porque aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a rectificar más mi región cervical, es decir, la voy a poner más recta, por muchas almohadas que tengan. Pero ¿qué pasa si yo ya utilizo muchas almohadas, estoy rectificando mi cabeza y además de eso paro todo el día con mi teléfono? No hago nada, no sé por qué me duele, no hago nada, no hago mucho esfuerzo, pero vamos, todo el día con el celular, de repente la laptop. Hoy día, por pandemia, tenemos que utilizar mucho la laptop para el trabajo, para los estudios, y estamos aquí, y encima le agrego, todo el día casi no descansa mi cabeza y mi cuello, en una posición recta, y encima para dormir con un montón de almohadas, no me favorece. Por supuesto. Entonces le quitamos las almohadas. Ok, si le quitamos las almohadas, quizás nuestra cabeza y cuello ya se va hacia atrás, queda un vacío. Ese vacío a veces para la región cervical es muy fuerte y nos genera también más molestias. Vamos, un término intermedio, que la almohada no me sea ni muy ancha ni muy grande para que me haga esta flexión, ni tampoco quitarme las almohadas para que mi almohada me haga un vacío. Sí. Correcto, un término medio que siempre vaya acorde a la anatomía de mi cuerpo. Entonces yo utilizo una almohada que me va a permitir ir acorde a mi espalda. Por supuesto. Unas almohadas ortopédicas. Yo sé que por ahí hay alguna empresa de almohadas ortopédicas que por ahí me van a matar, pero tampoco no es de mucha gran utilidad, la verdad. No es de mucha gran utilidad. Lo mejor es en el día a día, y poder descansar, pues acorde nada más la almohada a la posición de mi cuerpo. No es necesario una almohada ortopédica tampoco. Excelente. Gerson, como siempre un placer conectarnos contigo hasta Perú. Me encantaría para cerrar la participación, sé que hay más información, lastimosamente el tiempo pues en televisión tenemos que medir las pausas, sin embargo me encantaría para cerrar tus redes sociales, cómo pueden encontrarla, porque yo sé que por ahí están compartiendo también información muy relevante a diversos temas siempre relacionados al que estamos tratando hoy. Ok, sí, Ritzy, bueno, en realidad gracias por la oportunidad, gracias a Dios, gracias Luz
Mabel también por estar ahí. Nosotros estamos en Facebook y en TikTok como Fisiotema y en Instagram como fisiotema.pe. Esos son nuestros nombres en las redes sociales. Pues nada, así que gustoso de que compartir ciertos temas relacionados a la salud y encantado cuando gusten también. Gracias, gracias. Saludos hasta Perú y por supuesto nos ha encantado el tema. A ustedes que nos ven en las redes sociales, compártalo también para que pueda llegar a más personas y de esa forma aprendamos nuevas cosas que nos favorecen a nuestra salud. Nos vamos a pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en Mañana Mix.